Ya estamos grabando. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Vamos a poner el PowerPoint. Slideshow. Bien, estamos con el slideshow y ahora vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver el slideshow. Muy bien. Aquí. Perfecto. Ya ustedes pueden ver entonces la pantalla igual que yo, ¿no? Academia Cristo, aquí tu paso. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, como siempre, bienvenidos todos. Creo que hasta ahora todos los que estamos aquí nos presentamos la vez pasada y nos conocimos de dónde veníamos. Así que vamos entonces a movernos un poquitico más hacia adelante para ver si por fin hoy podemos terminar dentro del tiempo que tenemos, ¿no? Eh, va, Aquí está. Primero comencemos con la oración y luego pasemos a nuestra tarea de hoy y nuestra lección. Así que, Señor mi Dios, Padre Celestial, Padre, confesamos que somos tentados a ser dioses de nuestras posesiones y de otras personas y de tantas cosas, Señor. La tentación que tenemos al lado es poner otras cosas delante de ti, santos tanto, en vez de temerte a ti y amar a ti sobre todas las cosas. Padre, fortalece nuestra resolución de adorarte a ti y solamente a ti como el verdadero Dios y Salvador de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien nos salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él es el único camino al cielo. Él es el único camino hacia ti. En el nombre de Jesús pedimos esto y todas las cosas. Amén. Bueno, Amén. vamos entonces a echar un poquito para atrás y a ver, vamos hoy entonces a hablar sobre la lección número 2. Espero que ustedes hayan tenido la posibilidad de leer esta historia que es épica. Historia épica, son historias de batallas, historias muy importantes de poderío, donde Dios muestra su poder de una forma extraordinaria en la batalla entre Elías y los profetas de Baal. Se encuentra en Primera de Reyes 18. Um, Como siempre, nuestras clases hasta ahora van muy bien y van a seguir yendo de esa manera. No entiendo, no veo por qué no, pero es igual es importante que lo recordemos. Llegamos preparados con las tareas, con la lectura, es para nuestro propio aporte y para nuestro propio crecimiento. Puntuales lo más que podamos. O sea, yo trato de siempre ponerlo unos 3 o 4 minutos antes, nos da chance de conectarnos y hablar un poco. Igualmente, hermanos, yo no puedo, o sea, quiero hacer siempre hincapié en esto, que nos pasa conjuntamente cuando vamos a la iglesia. Si yo no puedo entrar a tiempo porque pasó una u otra cosa, ustedes saben cómo pasa siempre que el diablo está como león rugiente y pasan cosas justo cuando uno quiere ir a la iglesia, justo cuando uno quiere entrar a la clase y no pueden entrar a tiempo, entren de todos modos, así sea 10 minutos más tarde, no importa, eso no importa, es preferible que vengan y entren a la clase más tarde a que no entren a la clase en total, ¿ok? No se lo pierdan, no se preocupen, porque a veces nuestro sentido de responsabilidad es muy buena, o sea, que es bueno por un lado, pero entonces lo llevamos al extremo donde no entro a la clase o no voy a la iglesia porque voy a llegar tarde y eso no es, eso no es. Así que tratamos de llegar puntuales, eso es importante, para nuestro propio crecimiento, pero bueno, igual entramos cuando sea necesario. Mostramos respeto a nuestros hermanos y a nosotros, aquí estamos para crecer, compartir, no hay una mala respuesta, estamos todos creciendo, Dios nos va a ir alimentando con su palabra y por lo tanto aquí la idea nuevamente no es ganar ninguna discusión. Eso es horrible, eso es terrible. Um, lo que queremos es que la palabra de Dios se mantenga, que es lo único que es verdaderamente importante. Y entre nosotros, los compañeros de clase, y seguimos utilizando el WhatsApp de la mejor forma. O sea, nos abstenemos de poner cualquier cosa, así sea, o sea, nuevamente todos nosotros estamos, gracias a Dios, somos parte del grupo que Dios ha mantenido, somos el grupo de Dios que nos regocijamos los unos con los otros, pero la
el grupo de WhatsApp está creado para pasar información sobre el curso y no necesariamente para que nosotros compartamos devocionales, etcétera, etcétera. O sea, no es que esté mal, pero no es la función del curso como del grupo de WhatsApp como tal. Hay mucha gente que está trabajando y entonces les suena y les suena y les suena el WhatsApp y se convierte en un problema para ellos también. Algunos tienen problemas con la data, que les cuesta mucho y están haciendo un esfuerzo y esto lo que hace es convertir la data y entonces resulta algo inconveniente. Entonces, entendamos eso para nuestros hermanos y entonces, bueno, mantenemos el uso del WhatsApp de esa forma. Hasta ahora ha funcionado perfecto. Ah, ¿Quién se acuerda entonces cómo se dividió el grupo de Israel, las tribus de Israel? En dos reinos, rapidito, alguien que me quiera ayudar, ¿qué fue lo que pasó? Lo vimos la semana, la clase pasada. ¿Alguien? ¿Quién quiere? Juan Fernando, por favor. Sí, recordamos que el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, debido a que Salomón se casó con muchas mujeres paganas y estas fueron influyendo en, en las decisiones que tomó el rey. Luego, cuando muere el rey Salomón, quedan dos reyes, Roboam y Jeroboam, creo que eran. Sí. Y, y el del y el reino se dividió en dos, debido a que, no me recuerdo el nombre, si es Roboam, que, que comenzó a ponerle muchos impuestos al pueblo de Israel y Excelente. le pidió consejo a los jóvenes en vez de seguir el consejo de los mayores. Ya. Así que se dividió en el reino de Judá y el reino del norte de Israel. Excelente. Pero el reino del norte, el rey, para que no fueran a adorar su pueblo hasta Judá, entonces comenzó a idear nuevos ídolos y dioses falsos para que el pueblo se olvidara totalmente del verdadero Dios, de Jehová. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buen resumen de todas las cosas, de cómo se hace. Y ya nada más en esta introducción tendríamos para quedarnos toda la clase. Pero vamos a avanzar. Pero evidentemente para nosotros, ¿qué es importante ver aquí? Cuando Dios nos muestra estas cosas, nos pone esto como un espejo para nosotros también. Por eso es que cuando aplicamos las 4C, una de las cosas que vemos es qué me ayuda, una de las preguntas que hacemos es qué me pide a mí de Dios, qué pecados confieso yo y qué le pido a Dios que me ayude. Viendo esto que pasó con la división del reino de Israel y viendo que nada más y nada menos quien se empezó a desviar de la religión verdadera fue Salomón, nada más y nada menos a quien Dios le había dado una sabiduría como ningún otro. Yo les pregunto a ustedes simplemente una pregunta uh, que conozco la respuesta, ¿no? Es lo que llamamos una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros es mejor que o más sabio que Salomón? ¿Alguno que levante la mano? Ninguno. No voy a esperar ni siquiera porque es obvio que ninguno de nosotros es tan sabio como Salomón. ¿Qué significa esto para nosotros? Si Salomón, que era un hombre sabio, se desvió, nosotros también estamos en el mismo peligro. ¿Qué significa esto? Que es para nosotros importante siempre mantenernos en guardia y mantener nuestra fe en alto, escudriñando las escrituras y estar siempre cerca de Dios. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Salomón no se paró un día y dijo, ya, me cansé del Dios verdadero, sino que poquito a poquito esto va evolucionando. Entonces, así es por eso que Dios no permite y no quiere, y es nuestra énfasis en escudriñar bien las escrituras, porque un poquitico um, de mala doctrina daña toda la masa y nos va alejando poco a poco. Entonces, muy bien, excelente. Por esto ocurrió cómo Dios utilizó, Dios dijo, Dios dictó juicios sobre el reino de Israel y dijo, bueno, esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Y luego dejó que cada quien mostró cómo eso se envolvió en la historia a través de Jeroboam y Roboam. Jeroboam hace lo que nos dijo Juan Fernando, él pone dos centros de adoración y recuerden, en estos centros de oración puso unas vacas de oro para que las adoraran. En otras palabras, Jeroboam volvió al pueblo de Israel al principio,
tal cual como ellos se acuerdan cuando Moisés subió al monte a recibir las leyes y cuando regresó, el pueblo había hecho exactamente lo mismo, habían construido un becerro de oro. Entonces, es un retroceso completo. Y aquí comienza, ¿no? El proceso completo de idolatría en el pueblo, que el pueblo se va. Comenzó con Salomón y continúa. Pero en esta historia que vamos a ver adelante, las cosas se llevan a un siguiente nivel. En Jeroboam puso básicamente abrió las puertas, puso los becerros para que fueran adorados, pero las cosas siguen progresando hasta la historia que tenemos en el día de hoy. Aquí tenemos nosotros el reino. Se los muestro un poquito. Déjame cigarro el lápiz aquí. Muy bien. Esto de aquí para abajo es el reino de Judá. Dos tribus, Simeón, Judá y un poquitico de la tribu de Benjamín, incluyendo Jerusalén. Y el reino del norte es todo esto que está aquí arriba. Es que eran aproximadamente las 10 tribus. El reino del norte se conocía mayormente como el reino, se le decía simplemente Israel, y al reino del sur se le decía Judá como tal. El proyecto, antes de continuar, voy a darles porque no quiero que se me olvide, lo puse aquí adelante, a hablarles un poquitico del proyecto final de este curso. Normalmente muchos de los proyectos finales que tenemos consisten en que los estudiantes responden una serie de preguntas. En este caso no va a ser así. Yo les voy a dar yendo detalles poco a poco para que no lo tengan todo en un solo golpe. Pero en este caso la idea es que nosotros agarremos una historia bíblica, va a ser Daniel en el capítulo 3. Y vamos, que es una historia espectacular, fácil de contar, sumamente interesante y con muchísimas aplicaciones. Queremos que sea algo práctico. Vamos a agarrar esta lectura y ustedes van a invitar a un grupo de personas, una, dos, tres personas, y les van a contar esta historia utilizando el método de las 4C. Y es que es lo que venimos nosotros utilizando durante todas estas clases. Nosotros aprendemos para luego comunicarlos porque de esa forma nos aseguramos que las personas se fijen en los detalles, presten atención y poder aplicar la historia a nuestras vidas con las preguntas que hacemos de consolidación y de consideración. Entonces, van a hacer la idea es que hagan una grabación de esta, yo les voy a dar todos los detalles más adelante, pero se van a ir preparando para que si pueden, van leyendo el capítulo 3 de Daniel, la historia del horno, y al final, bueno, yo les voy a dar más detalles de cómo hacerlo, cómo lo van a entregar, etcétera, etcétera, pero va a ser porque es un proyecto bien interesante y bastante productivo. Carola, creo que levantaste tu mano. Sí, sí, profesor. Quería hacer una pregunta con respecto al proyecto final. Sí. Y es que nosotros hicimos un proyecto así con el profesor Nixon Vivar Ajá. y me pasó algo. O sea, me pasó algo para que no pase ahorita ¿Qué y no será? les pase a los compañeros. Que es que yo grabé de mi celular eh, y tardaba más o menos como 25 minutos, todo, o sea, desde las 4C, desde el principio, todo. Y cuando le fui a pasar la grabación al profesor, era tan pesada Que no hubo forma. Ya, que no hubo forma. ya, entiendo, es cierto. Entonces, no Bueno, sé de qué forma podríamos hacer eso para que se pueda ver todo, o no bueno. sé cómo sería. Gracias, Carola, porque Bueno, precisamente por eso no quiero darle más, ¿cómo se llama? Detalle en este momento, porque sí, eso fue una de las cosas que pensé, ¿no? Porque nuevamente, esta es la primera vez que yo hago este curso como tal. Y sé que eso va a ser un problema. Deme chance para que nosotros busquemos la forma. Yo tengo en mi cabeza algunas cosas, pero antes de decírselas las quiero verificar. Por ejemplo, nosotros tenemos, am, yo creo que tenemos una página en YouTube en la cual nosotros podríamos darle a ustedes acceso para que ustedes suban los videos a YouTube y ahí yo los puedo bajar. Pero antes de decirles eso es la forma, déjenme hacerlo yo y a estar seguro de que sea así. Segundo, sí, porque yo tengo entendido, por favor, verifíquenme ustedes. Nosotros aquí en Estados Unidos generalmente los planes de teléfono son ilimitados y es una gran bendición. Pero yo sé que eso no es así en Latinoamérica. Pero sí creo que lo que es YouTube y WhatsApp, la data es gratuita. ¿Es cierto?
Que no queremos tampoco hacer algo que ustedes les coma todos sus datos y les cueste mucho. Es cierto que ustedes tienen, o sea, si tuvieran que subirlo En por ahí. Colombia, en Ujú. Colombia sí hay planes que YouTube tiene bastantes megas, sí. En Excelente. Colombia. Ya. De todos No, modos, la bueno, verdad. vamos a ver cómo, sí, porque pues, definitivamente, Carola, estás en lo correcto. O sea, fíjate, 25 minutos para compartir esta lección es más que suficiente. O sea, es bien. Sí, lo podemos hacer en menos de eso, pero creo que se sacrifica mucho. Sobre todo, no tanto porque sacrifiques tú mucho con la historia, sino que se sacrifica mucho con las preguntas de la gente, que es la parte más importante y no queremos cortar eso, de ninguna manera. O sea, cuando la historia se puede contar rápido, la lees y se acabó. Pero hay tanto allí que cuando la empezamos a aplicar y a considerar, o sea, es muy rico y la realidad es que la gente va a hacer preguntas y eso es exactamente lo que uno busca con esto. Entonces, déjenme nuevamente investigar y con gusto ya vamos a llegar a una solución que nos va a funcionar. De hecho, podríamos hasta hacer una práctica antes para que nos llegue el día del proyecto final y, wow, entonces nos metemos en estos problemas porque al final del día soy yo quien tiene que corregir esto. Y esta clase, a pesar de que no tuvimos muchísimo tiempo para promoverla, hubo un pequeño error técnico, este, esta clase es grande. Esta clase hasta ahora van 60 y pico de personas inscritas. Y si yo recibo 60 y algo de videos de esa longitud, me va a tomar un poco de tiempo para corregirla. Lo cual está bien, pero simplemente tengo que tener la parte técnica ya, ah, ¿cómo se llama? Lista para saber que lo puedo hacer muy bien. Gracias, Carola, bueno, por conseguir darnos lo que te ocurrió, porque realmente nos prepara para el futuro. Pero bueno, vamos a entrar en nuestra historia de hoy. Reyes, Primera de Reyes 18, 16, 19 al 2. Y entonces ayúdenme aquí. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Hay tanta gente que participa aquí. A ver, ¿a quiénes tenemos en esta historia? Bueno, está el profeta Elías, el rey Acab, Isabel, la esposa, el pueblo de los 450 profetas de Baal. Muy bien. Sí. ¿Alguien ve alguno más que se nos haya pasado por aquí en esta lista? Perdón, el siervo de Elías y Jezabel. Muy bien, excelente. Sí, es muy bien. Yo creo que no tenemos a nadie más en la lista. Así que estos son los personajes. Vamos a ver qué papel juegan ellos. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué cosas hay en esta historia? Podría decirse los dos toros cortados en pedazos, Bien. la leña, Ajá. cuchillos, lanzas, el altar que hicieron, Ujú. las 12 piedras y el agua que echaron. Okay. ¿Alguien ve algún otro objeto? Sí, sí, pastor, pienso que también el agua y el cereal que puso Elías. Correcto. Muy bien. Y podríamos inclusive hasta, si quisiéramos poner entre los objetos a las nubes, la pequeña nube esa que viene por allí. La lluvia probablemente también va a ser uno de los objetos que vamos a tener en esta historia. Muy bien. ¿Dónde ocurrió esta historia? Monte Carmelo. En el Monte Carmelo. ¿Alguien sabe dónde queda el Monte Carmelo? El Monte Carmelo, yo lo voy a poner aquí. A ver, que tengo el lápiz, a ver si lo tengo aquí. Miren, este es el Monte Carmelo. ¿Okay? Todo el monte que está aquí. Y esto que está aquí, que se ve bien bonito y que está bien verde, esto es una foto bien reciente. Este es el Valle de Jezreel, valle muy fértil, como ven ustedes, que aquí era donde el rey Acab estaba regresando cuando Elías le dice, vete. Él venía para acá y aquí es donde se iba a encontrar con Jezabel. Quiero
como todo esto es historia, y esto evidentemente quiero mostrarles algo bien curioso, bien bonito. Ah, sí, bien. Quiero mostrarles a ustedes algo de la tecnología que nos permite ver dónde queda este Monte Carmelo. Aquí está. Déjenme hacer un share. Déjenme ponerla aquí. Ya va. Ok. Ahora sí ya pude ponerle todo. Les coloqué todos los teléfonos en mute para que no haya ruido de fondo, que lo hay. Cuando vayan ustedes a hablar, le pueden quitar el mute y de esa forma entonces no hay sonido de fondo, ¿no? Que nos pueda molestar durante la clase. Bueno, estoy aquí ahorita, quiero compartir con ustedes esta aplicación. ¿La pueden ver? Google Earth. Me imagino que sí. Sí. Aquí, bueno, Sí, 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 sí. bueno, mira, ahí estoy yo, donde dice Milwaukee, Wisconsin. Ok, ahora vamos a buscar aquí. Ustedes esto lo pueden utilizar ustedes mismos para cualquier locación. Y no tiene que ser en inglés, puede ser en español también. Entonces vamos a poner Monte Carmelo. Monte Carmelo, vamos a poner Israel. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, miren la magia de Google. Nos lleva directamente hacia donde está el Monte Carmelo. Y nos da esa vista de allí, cómo se veían las cosas desde ese punto de vista. Nuevamente, miren tal cual, o sea, la Biblia es un libro completamente histórico, que está en Monte Carmelo. Vamos a echar un poquitico para atrás y mientras echamos para atrás, vemos cómo se ven las cosas desde allí. Fíjense la cercanía que se encuentra hacia el mar. Desde ese monte se divisaba el mar y era allí donde podían ver si la nube venía o no venía. Y fíjense lo verde que está eso. Eso es un monte, sigue siendo, esto es una foto bastante reciente, un sitio sumamente fértil. Pero se imaginarán ustedes cómo se veía ese monte después de 3 años en los cuales no llovía. 3 años sin llover. O sea, estaban las cosas sumamente secas. Ese es el sitio donde se lleva a cabo. Y cuando vayamos a hablar un poquito sobre, al final de la historia, yo les voy a hablar un poquito más de Baal, y vamos a hablar de lo que también es Asera, y cuáles eran las implicaciones también que van a darle muchísimo mayor importancia a la historia. O sea, cómo Dios pelea con Baal y con Asera en su propio terreno. Dios muestra lo que Él es en el terreno de todos los demás, para que no quede ninguna duda. O sea, en otras palabras, cuando se enfrenta a cualquier Dios, va y se enfrenta con el supuesto Dios en donde ese Dios es más fuerte y allí lo derrota para que no quede ninguna duda de quién es el verdadero Dios. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Pueden levantar la mano y después, quitarle el mute. ¿Cuándo ocurre todo esto? Carmen, por favor. Puede ser en el reinado de Acab, yo puse. Muy bien, eso pasó en el reino de Acab y creo que lo vimos, Carmen, en la clase pasada. Estamos hablando al mismo tiempo. Eso era en el año 850, 870 aproximadamente antes de Jesucristo, durante el reinado del rey Acab. Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y estamos ya cuando hablamos de esto, de que fue durante el reinado de Acab, ya estamos en un momento importante, hablando un poquito echando un poquito de atrás sobre el tiempo. ¿En qué momento nos encontramos de cuando Dios dijo que no iba a llover? Dios dijo que no iba a llover y esta parte de la historia ocurre cuando después de eso.
¿Cuánto tiempo después de que Dios les dijo a ellos que no iba a llover, está ocurriendo esta historia? 3 años, profesor. 3 años. Estamos al final de los 3 años. Estamos al final del tiempo que Dios dice. Y nuevamente hay tanto para nosotros para aprender que cuando Dios dice una cosa se cumple. No hay. No, tiempo, la tierra pasará, mas su palabra nunca va a pasar. O sea, si algo podemos estar nosotros tranquilos y seguros, es de que las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, yo veo que Elías era el único profeta que quedaba. ¿Okay? Creaba un único profeta. ¿Y por Sí. qué quedaba este único profeta? ¿Qué pasó allí? Pues no está en la historia que estamos leyendo en este momento, pero Creo que había una mezcla de religiones. Había una mezcla de religiones, ¿verdad? Había un sincretismo allí. Juan Fernando. Sí, era que Jezabel estaba matando a los profetas de Jehová. Ya. Y un siervo de Acab se encargaba de Abdías, Sí, de cuidarlos, de encerrarlos en cuevas de 50 en 50 para correcto. protegerlos. Entonces, Y Elías creía que era el único que había quedado, pero no, habían exacto. quedado más profetas. Y eso nuevamente nos habla mucho de la protección y la misericordia de Dios. Y nos sirve de aliento, evidentemente. Yo lo uso mucho, sobre todo ustedes que están en diferentes países, que nos estamos conectando a través de Internet, que a veces nos sentimos solos. El mundo este es un mundo en tinieblas. Y nos sentimos solos. Y yo siempre recuerdo, no, el Señor tiene guardado a todos sus fieles, a sus 7,000, que 7,000 es un número que significa completo. El Señor tiene a todos sus siervos escritos en el libro de la vida y él es el que preserva la iglesia. Por lo tanto, cuando me siento solo, yo sé que no estoy solo y que mi trabajo no es en balde porque Él me promete todas estas cosas. Es muy importante para mí en ver todos estos ejemplos para que yo no desfallezca como mi naturaleza humana tiende a hacerlo. Entonces, estaba Jezabel y acá persiguiendo y los estaban matando. América. Bueno, el problema, bueno, que yo veo en este pasaje es que Acab y Jezabel creían en Baal y era la religión que promovía su gobierno y la apoyaba, perseguía a los adoradores de Dios. Entonces, tenían ellos la intención de destronar al Dios de Israel y convertir a Baal en la deidad principal y la fe principal del pueblo de Israel. Muy bien, Ese es América. el Muy título. bien. Juan Fernando. Sí, otro problema era que entonces el pueblo de Israel se había olvidado de Jehová y estaban adorando dioses falsos y además se habían olvidado de obedecer los mandamientos, porque Elías, Acab culpa a Elías de los problemas que están sucediendo en Israel y Elías le dice que el principal problema es él por adorar otros dioses falsos y olvidarse de los mandamientos de Dios. Muy bien. Muchísimas gracias. Tanto América como Juan están exactamente en lo correcto. Y fíjense cómo este problema es tan serio y nuevamente nos sirve de espejo a nosotros, de advertencia. Les voy a leer Primera de Reyes 18, versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, entonces síganlo a él. O sea, ustedes, wow. Y el pueblo no dijo una sola palabra. El pueblo se quedó callado. Y esto no es la única vez que esto pasa. Josué, cuando estaban en punto de entrar a la tierra prometida, le dijo, bueno, ustedes tienen que tomar una decisión. O sea, ya Dios nos trajo hasta aquí y Dios nos está abriendo las puertas de esta tierra. O sea, ustedes tienen que tomar una decisión a quién van a servir. Si al Dios que los trajo hasta aquí y los liberó, o al Dios de las tierras donde ustedes van a entrar. O sea, esto es un problema serio, serio, porque para nosotros la tentación de alejarnos de Dios,
le pasó a Salomón, nuevamente nos puede pasar a cualquiera y tenemos que estar firmes en esto. Y como lo pueden ver aquí, las cosas no pasan de forma gradual. Esta gente tenía al Dios verdadero, pero tenía otros dioses y creían que con eso estaban bien. ¿Y por qué creían que estaban bien? Porque dicen, bueno, estamos en la tierra de aquí, donde nosotros nos encontramos, en esta región, esta es la región de Baal. Y Baal es el que hace los milagros y es el que manda la lluvia aquí, así que tenemos que, al país que fueres, haz lo que vieres, tal cual como decimos nosotros en ese refrán popular. Y a veces nosotros, y me recuerda a mí muchas veces lo que he visto tristemente, que a pesar de que nosotros conocemos que Dios, que Dios es todopoderoso, que Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas, y lo estamos viendo en este ejemplo y en toda la Biblia, entonces yo no sé de dónde nosotros sacamos en la cabeza, y digo nosotros porque es el ser humano, de que yo necesito un intermediario, que yo necesito un santo que me haga un milagro más rápido que, lo que me responda en vez de Dios cuando yo tengo acceso directo a mi Padre Celestial. Cuando empiezo a meter que hay, o sea, si ustedes, yo de eso no sé tanto porque gracias a Dios no estoy no estoy influenciado con eso, pero hay santos y hay deidades que hacen favores específicos. Hay uno, de hecho que hay uno que se llama San Expedito, que es muy expedito, es muy rápido, porque Dios debe estar muy ocupado para responder. Entonces, esto no es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces vemos que esto es un sincretismo. Sincretismo es esto, es como una mezcla entre una cosa y la otra. Y es un problema que hemos tenido nosotros y la iglesia tiene mucho que ver con esto también, que para hacer las cosas más fáciles y más apetecibles para un pueblo en el cual está predicándole, permite o mezcla elementos de una religión local con los elementos de la prédica verdadera del Dios verdadero, y el resultado es un desastre. El resultado es un total desastre. Entonces hay que mantenernos nuevamente firmes a esto. Dios no comparte su gloria con nadie, porque nos aleja de Dios. Una y otra vez es lo mismo. Tenemos un Padre Celestial que nos da un espíritu que nos permite clamar a Él, Abba, Padre. Eso es muy hermoso. El día en que nosotros tiremos eso al piso por poner un intermediario entre nosotros y Dios, algo está mal. A Dios no le gusta eso. Dios quiere que nosotros estemos apegados a Él. ¿Cómo vamos a cambiar a Dios por cualquier otra cosa? Aún con las mejores intenciones. No hay nada. Hagamos lo que dice la Biblia. Hagamos lo que dice el apóstol Pablo, que pongamos nuestra confianza en Él. Hagamos lo que hizo la misma Virgen María, que dijo, en mi vientre tengo a mi Salvador. Ni siquiera se refirió hacia Él como su hijo, sino como a sus salvadores. O sea, hagamos lo que todos ellos hicieron y confiar en Cristo para nuestro perdón, y tenemos acceso al Padre directamente. No cambiemos, o sea, no, es como hacer ir para atrás, bajar nuestra calidad cuando tenemos acceso al Padre e irnos a otra cosa. Entonces eso es un problema que existe y un problema que existió, y es un gran problema. ¿Cuáles son los eventos que ocurrieron en esta historia? Creo que ya hablamos, ¿qué pasó aquí? Alguien, digamos en los ballpoint, Juan Fernando, ¿qué pasó? Bueno, aquí apunté que lo primero fue que Abdías le avisa a Acab que Elías quiere conversar con él. Acab le habla a Elías y lo culpa de la situación de la sequía que vive Israel. Elías le dice a Acab que debido a la idolatría y el no obedecer los mandamientos de Jehová es la causa del problema. Él le pide a Acab que congregue al pueblo de Israel y a los profetas de Baal para demostrarle quién es el verdadero y único Dios. Acab convocó a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías motiva al pueblo a que elijan entre Jehová y Baal, pero no, como dijo ahora, que no estén entre los dos dioses. Elías creía que él era el único profeta de Jehová que había quedado y que de Baal habían quedado 450 profetas. Elías pide que se sacrifiquen 2 bueyes, se cortan en pedazos, pónganlos sobre la leña y ningún fuego debajo. Los de Baal invocan de primero. Elías se burla de los profetas de Baal al ver que Baal no les responde. Se cortan la piel, sangran y gritan. Elías edifica el altar de Jehová con 12 piedras, hace una zanja, coloca la leña
el toro en pedazos y como 12 cántaros de agua. Elías oró a Jehová, le dejó, y le dijo que él realizado todas estas cosas porque fue Dios mismo el que se lo pidió a Elías. Colocó el buey, la leña, la piedra, la piedra, el agua, y al final Dios envió fuego que consumió el buey, consumió la leña, hasta las piedras, el agua y la arena o el polvo que habían ahí. Elías pide que prendan o arresten a los profetas de Baal, los degollaron en el arroyo de Sison. Elías ora por lluvia y Dios lo escucha. Acá le contó a Jezabel lo sucedido, de lo que aconteció, y Jezabel amenaza de muerte al profeta Elías. Excelente. Gracias, Juan. Creo que no, todos los eventos más importantes están allí hechos. Y eso es bien importante para cuando nosotros estemos contando la historia. Cuando vayan a hacer el proyecto, pueden tomar nota de los puntos importantes. Y hay dos formas. Ustedes leen la historia o una de las cosas que yo a veces sugiero es que las personas que están con ustedes lean con ustedes. O sea, podemos hacer, bueno, tú lees dos versículos, el que sigue dos versículos y así, así. Porque hay personas que son más visuales, otras que son más auditivas. Y a veces, si estimulamos todos los sentidos, mejor. A veces una persona puede estar leyendo y escuchando al mismo tiempo, es una ventaja, ¿no? Pero muy bien, gracias a Juan por hacer un resumen de qué fue lo que ocurrió. Ahora, el problema, se resuelve el problema que mencionamos, todo el problema de la adoración a los dioses falsos, la idolatría, la indecisión entre ellos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí se resolvió o no se resolvió? América. ¿Así me escuchan? Sí te escucho, América, por supuesto. Ok. Sí se resuelve porque cuando Dios dirige a Elías a esta confrontación con los profetas de Baal, el pueblo es testigo realmente de lo que sucede. Entonces, el mismo pueblo, cuando ya Dios manda fuego, exclama que Jehová es Dios. Muy Entonces, bien. una vez que la adoración de Baal fue derrotada, digámoslo así, entonces el propósito de la sequía ya se había cumplido, considero yo. Muy bien. Gracias, América. Sí, vemos esta muy buena declaración de la gente. Dios es el Jehová, es el verdadero Señor. Dagoberto. Sí, provisionalmente se resuelve el problema. En esa época se resolvió el problema, pero el problema sigue existiendo. Siempre van a haber, siempre tenemos dioses ajenos en esta época y siempre los reyes de Israel siempre permitieron que hubieran dioses ajenos. Muy bien, Dagoberto. Muchísimas gracias. Definitivamente, tal cual. Se resolvió, pero temporalmente. Tal como nos acaba de decir el hermano. El pueblo de Israel, sobre todo la tribu del norte, nunca regresa. Y esto nuevamente es una para mí es una suma muestra de lo que hemos visto en la Biblia una y otra vez, una y otra y otra vez. Ah, ¿Ustedes se imaginan lo que es presenciar esto que Dios está haciendo? ¿Ustedes se imaginan lo que es agarrar cántaros de agua, algo que está mojado y mojado hasta decir mojado, totalmente húmedo, que el agua le está chorreando y que Dios manda fuego desde ahí que lo consume completamente todo? Al pedido de que no fue un simple rayo que cayó, sino que cuando Dios quiso, cuando 3 años sin sequía, con sequía, el profeta pedía a Dios, le dice, aquí viene la lluvia, no se veía nada. Y tal cual viene la lluvia. O sea, cuando vemos estas cosas, dice, wow, esto de que convence convence a cualquiera. Bueno, vamos más atrás. Vamos más atrás a la salida del pueblo de Israel. Vamos a cuando yo no me puedo ni imaginar lo que es ver el mar Rojo abierto en dos completamente, aguantando las aguas por los dos lados, el pueblo pasando por todo el medio. ¿Ustedes se imaginan lo que es todo eso? Y después ver cómo el ejército queda atrapado y ahogado ahí completamente. O sea, si eso no te convence, no te convence a nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasa después de todas estas cosas? El pueblo nuevamente vuelve lo suyo.
vuelve la idolatría. ¿Por qué es importante esto? Porque al final del día no son estas manifestaciones de milagros y cosas grandes las que realmente nos mantienen cerca de Dios. Es la palabra. Es nuestro amor a la palabra de Dios la que nos mantiene a nosotros cerca de Él. Muchas personas y muchas iglesias están pendientes de ver las grandes manifestaciones y los grandes ejemplos. Realmente Dios lo dice. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Y el hombre rico. El hombre rico le dice, manda a alguien de los muertos. Si alguien de los muertos viene y les dice, entonces sí se van a creer. Le dice, no. Ellos tienen a los profetas. Ellos tienen la palabra. Si no le creen a la palabra, no le van a creer a nadie. Entonces, miren, nuestro Dios es un Dios de milagros, definitivamente, que los hace todos los días y su poder está allí. Pero nunca subestimemos y nunca pongamos en segundo lugar el poder del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación. Si Dios manda lluvia o no manda lluvia. Si Dios manda ojo que no estoy diciendo que no lo hagamos, yo lo hago todo el tiempo, yo oro por las personas que están enfermas y Dios los cura, y muchas veces de forma totalmente milagrosa. Pero si estas personas no mueren con Cristo en su corazón, no pasa nada. Simplemente se les extiende la vida. Pero en cambio el poder del Evangelio es el poder que da vida y vida eterna. Dagoberto. ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor, Carola. Y nosotros los seres humanos tenemos memoria a corto plazo, por eso tenemos que estar siempre en la palabra. Y yo me pregunto a veces, ¿cómo hacer para que nuestras nuevas generaciones pues sigan adorando a Dios? Porque como pasó en esa época, los israelitas de generación, por ejemplo, unos adoraban, otros no adoraban. Y así iban como si se los olvidara. Ay, Carola, qué pregunta tan buena. O sea, mira, es precisamente lo que estamos haciendo nosotros aquí, Carola. O sea, nosotros estamos absorbiendo y llenándonos. Pero primero, nuestra actitud tiene que ser muy importante. ¿Por qué nosotros estamos aquí y no los demás? Ustedes se han preguntado por qué la palabra ha creado el efecto que ha creado en ustedes y no en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes están aquí y no los demás? Déjenme replantear la pregunta. Ok, América. Lo vemos en la misma oración que hace Elías, ¿no? Al Mm. momento de decir que Dios es el que abre los corazones. También lo vemos, por ejemplo, en Lidia, cuando Pablo predicaba, que dice que Dios le abre el entendimiento. Entonces yo creo que si estamos aquí es por misericordia de Dios, porque nos da el entendimiento, porque Él pone su espíritu en nosotros para buscar su palabra. Y pues eso es lo que nos mantiene, su palabra. Gracias, América. Que Dios te bendiga nuevamente por eso, porque es tal cual como Dios lo muestra y lo manifiesta para cada uno de nosotros. Porque fíjate que no se trata de que ninguno de nosotros es mejor que cualquier persona. Yo no soy mejor que ninguno. O sea, yo siempre pienso que si yo hubiese estado el día en que estaban crucificando a Cristo, probablemente yo hubiese estado dentro del grupo también que hubiese gritado crucifícalo, porque eso fue lo que hizo todo el mundo. Yo no soy mejor que todo el mundo. Cuando me da rabia con Adán y digo, pues Adán, la regaste. O sea, nos metiste en este problema todo. Me doy cuenta de que si yo hubiese estado allí, no lo hubiese hecho mejor. Y así va la lista por completo. Entonces, eso me ayuda mucho a mí a tener una actitud diferente, a entender lo que acabas de decir tú, América, que estamos aquí por la misericordia de Dios, que Dios ha tenido misericordia y por lo tanto lo aprecio mucho. Entonces, cuando compartimos todo esto, lo compartimos como la perspectiva de un mendigo que comparte el pan con otro mendigo. Nosotros estamos haciendo, Carola, que es lo que es llenarnos del amor de Cristo para poder compartirlo con todos los demás. La palabra de Dios no retorna vacía y es poderosa. Entonces, nuestra función es esto, es simplemente absorber cada día más, entender cada día más del amor de Dios y que nuestra fe crezca a través del Evangelio, a través de la palabra, con el Espíritu Santo, y lanzar la semilla. Tú vas a lanzar semilla, Carola, mucho. Cada uno de ustedes. Y esa semilla va a caer en diferentes terrenos. Nosotros no escogemos qué ser. Para muchos hermanos, ustedes van a ser aroma de vida.
Ustedes van a ser pies benditos que traen el evangelio a sus casas. Pero para otros, ustedes van a ser aroma de muerte. Nosotros no escogemos el olor. Simplemente llevamos a todo el mundo el mejor mensaje del mundo. Y le pedimos a Dios que lo haga. Entonces, hay varias, o sea, lo que podemos hacer nosotros es, uno, no servir de piedra de tropiezo. ¿Cómo nos servimos de piedra de tropiezo? Bueno, mostrando a Cristo en nosotros. O sea, yo siempre le doy a mi congregación dos recomendaciones o dos mandatos, o los alientos. Uno, a que la gente pueda ver a Cristo en ti. O sea, que ellos vean que en tu vida de santificación, lo que Cristo ha hecho por ti te mueve. Yo no vivo para mí, sino para Cristo que murió por mí. Entonces yo voy a mostrar en mi vida a Cristo. Yo soy las manos de Cristo, yo soy la voz de Cristo. Entonces, para eso estamos aquí. Nos alimentamos de Él y damos eso al mundo y la gente debe notarlo. Por esto sabrán que ustedes son mis discípulos, amándose los unos a nosotros. Ustedes aman con el amor que viene de Dios. Entonces, nos estamos empapando de esto para nosotros volver a dar ese amor. Cuando la gente ve que ese amor es diferente y nos ganamos el derecho de audiencia, entonces nosotros comunicamos a Cristo. Les mostramos a la gente de dónde viene eso que ellos están viendo. Les mostramos que eso no es nuestro, que no es que nosotros seamos lo mejor del mundo, porque no lo somos, al contrario, que somos material de desecho, que de los pecados yo soy el primero. Pero esto es lo que Dios ha hecho con nosotros y todavía va a seguir haciendo y todavía tiene un gran secreto guardado, una gran sorpresa para nosotros el día final. Y esto es lo que hacemos. O sea, no hacemos más nada sino, bueno, poner nuestra gotica de arena. ¿No vamos a salvar al mundo? No, pero vamos a salvar a las personas que están alrededor de nosotros, a quien Dios ha elegido de antemano. Así que, mira el profeta Elías, por eso esta es tan importante. El profeta Elías se la tenía cuesta arriba, solito. Y sin embargo, yo hice la pregunta la semana pasada. ¿Fue el profeta Elías un profeta exitoso? Por supuesto, fue exitoso. Independientemente de cuánta gente se vino o no se vino, él fue el fiel a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios como tal. Y eso es lo que nos va a hacer nosotros exitosos. Entonces, bueno, oremos mucho por todo el resto y sencillamente disfrutemos nosotros del amor de Dios y bueno, transmitimoslo de la misma forma, ¿no? Y bueno, pasamos a la parte de consolidar. Esta historia, ¿de qué se trata? Si pueden decir, bueno, esta historia se trata de... El punto que está haciendo Dios aquí es... ¿Cuál sería? Dios muestra que Él es el verdadero Dios. El Es... Rey, Bien, Rey no hay otro. Señor, dice. No hay otro. Y nuevamente, quizás debí haberlo puesto al principio, vamos a hablar un poquito de Baal y de Acera, pero ustedes van a ver precisamente por qué Dios escoge la sequía y no otra cosa. Él pudo haber escogido otra cosa, pero vamos a ver por qué escogió la sequía. Muy bien, Dios muestra, hay un pueblo titubeante, hay un pueblo que no sabe si seguirse con el Dios verdadero o con los dioses allí. Conozco a alguien que me dijo una vez, una persona con un buen corazón, un empresario que estaba apoyando nuestro ministerio, pero él estaba titubeando. Él decía, bueno, yo apoyo pero no sé, ¿qué tal si apoyo a otros ministerios también musulmanes o cosas por el estilo? Y digo, mira, tú puedes apoyar buenas causas. O sea, si el ministerio musulmán estás levantando ¿cómo se llama? Un orfanato de niños, algo por el estilo. O sea, eso no tiene, eso está bien. Pero si tú estás haciendo esto para proclamar otra religión, entonces tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. Porque si tu fe te mueve a hacer esto por un lado, entonces tienes que mantenerte firme. Pero su punto era que, por si acaso, era un por si acaso. Por si acaso, nuestro Dios no es el único. Por si acaso. Y para nosotros no hay un por si acaso. No hay un solo y verdadero Dios. Esa es una de las muestras del grupo de la gente de Israel. En la tierra y en el mundo siempre la gente ha sido politeísta. Cientos de dioses. Eso no es nada nuevo. Pero el pueblo de Israel tiene uno y un solo verdadero Dios. Y ese es el que tenemos. Y es más que suficiente. Y es un Dios celoso. Y yo estoy muy contento con eso. La historia trata de eso, ¿no? Del poder de Israel como tal. Del poder de Dios. ¿Quién es el verdadero Dios? Dios está mostrando esto y va a mostrarlo nuevamente por una razón muy importante, ¿no? Para poder llamar a su pueblo al arrepentimiento.
Ok, espejo. Ahora vamos a aplicarlo a nosotros. ¿Qué pecado me enseña a mí a confesar este, esta, esta historia? ¿Dónde digo, bueno, Señor, yo tengo esto también? No todos al mismo tiempo porque es difícil. Muy bien, América. Bueno, primero que nada, la idolatría de nuestro corazón. A veces hacemos ídolos en nuestro corazón, ponemos a cosas en primer lugar antes que a Dios, o nos hacemos un Dios a nuestra propia imaginación, algo que se acomode a nuestras cosas y nuestro amor por el mundo, ¿no? El egoísmo, por ejemplo, vemos el egoísmo de Acab, que en vez de preocuparse por el pueblo, por la sequía, se preocupa por sus animales. El miedo a los hombres, cuando Abías le dice que tienen, o sea, a Elías que el Espíritu Santo se lo va a llevar y que lo va a matar el rey a él. Ujú. Pues incredulidad e idolatría del pueblo que vemos ahí, que no se definen, ¿no? Que quieren adorar a Baal y también a Dios al mismo tiempo, y eso es lo que a veces hacemos nosotros muchas veces, ¿no? No dejamos las cosas del mundo y también queremos adorar a Dios, tenemos un corazón dividido. Gracias, América. Excelente. ¿Alguien quisiera aportar algo más? Pues yo iba a decir que me muestra eso, profesor, lo que dice la América, que eh, nuestro corazón está dividido en las cosas del mundo y las cosas de Dios. A veces estamos en el mundo y nos desenfocamos de Jesucristo cuando tenemos que estar enfocados en Jesús. Correcto. Gracias, Carola. Sí, ciertamente es algo en lo que todos nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos y pedir a Dios que nos ayude, que nos perdone primero, porque de que lo hacemos, pero que nos ayude a confiar en Él y solamente en Él. Juan Fernando. Me estaba acordando que cuando Elías le dice que definan entre Jehová y Baal, pero que no estén entre los dos caminos, me acuerdo de Apocalipsis, cuando Dios le dice a las iglesias que no sean tibios a una iglesia, ¿verdad? Que, que ya que ni eran buenos ni eran malos. Entonces, Ya. que no estén entre dos caminos. Definan si es Dios o definan si es el mundo lo que van a seguir. Entonces, nos motiva a definir que debemos basar nuestra vida en Dios verdadero y no en el mundo. No estar un paso en el mundo y otro paso con el Dios, porque Dios dice que vomitará a tales personas. Amén. Gracias, Juan. Y de verdad que es un problema, o sea, tan serio para todos nosotros. Ah, ahorita nos estamos deleitando en el uso de la internet y de este espacio donde Dios nos llena con su amor y sus palabras y su promesa. Y no es un secreto que tan pronto como terminamos, enseguida la tentación llega a nosotros a través de este mismo medio. O sea, no, las estadísticas muestran que cualquiera de nosotros está a tres, tres clics de caer en una página pornográfica o algo por el estilo. Y eso no es casual, eso está diseñado de esa forma, porque estamos viviendo una guerra espiritual, una guerra que nos quiere sacar. Tenemos un mundo que es influyente, un mundo que nos dice a nosotros cómo deben ser las cosas. Ah, el sentido de moralidad del mundo es completamente ah, apartado de lo que Dios dice. Y cuando nosotros proclamamos el amor de Dios, entonces cuando llamamos al arrepentimiento a las personas, a nosotros mismos, eso es un mensaje de odio para el mundo. O sea, cuando tenemos en estas cosas tenemos que decidir, tengo que decidir a quién le voy a creer, al mundo, a la ciencia, porque la ciencia es ahora Dios, una ciencia que dijo que el mundo era plano, una ciencia, ustedes se acuerdan de nuestro amigo el planeta Pluto, ¿sí se acuerdan, verdad? A menos que haya gente muy joven, a todos nos enseñaron, sí conocieron el planeta Pluto, ¿verdad? Me imagino que sí. Bueno, si conocieron a nuestro amigo el planeta Pluto, les tengo una noticia que ya nuestro amigo el planeta Pluto ya no es planeta. Ya no es un planeta, es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya
se verificó que la densidad, lo que sea, el punto está en que ya no está clasificado como planeta, sino que está clasificado como una masa, algo por el estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciencia no es tal cosa, como algo exacto, como un Dios. No la ciencia no es sino el deseo del mismo hombre de exaltarse a sí mismo por encima de todas las cosas. ¿Dónde están los eruditos de este mundo para darle consejo a nuestro Dios? O sea, ¿quién es el erudito? Las tonterías de Dios son más grandes que las cosas más profundas del ser humano. Y allí es donde nosotros tenemos que confiar nuevamente en que Dios sabe, Él creó el universo, Él nos creó a nosotros, Él sabe. Pruébenme y verán. Cuando nos sentimos pegados a su palabra, entonces realmente las promesas de Dios se cumplen. Allí es que cuando nosotros nos entregamos a Él, realmente Dios se encarga de llevarnos, nos da paz, sobre todo la paz que sobrepasa entendimiento. No es que todas las cosas salen bien, mentira. Cuando seguimos a Cristo, Él dice que carguemos una cruz y la cargamos. Pero recordamos que el trabajo pesado ya lo hizo Jesús y que la victoria está asegurada para nosotros. Entonces, bueno, nos enseña a confesar eso, mantenerlo, Señor, dame un corazón que no sea dividido. Íntegro, íntegro significa un solo, completo. Un corazón íntegro que vaya hacia ti, que siempre confíe en ti, que confíe en tu promesa y que confíe siempre en tu perdón, porque acuérdense que Dios tiene que ser siempre nuestro Dios, no es solamente un ejemplo. Muy bueno, vamos a hacer todos los días en nuestra vida de santificación, vamos a seguir eso. Pero al final del día vamos a caer y vamos a pecar. Entonces, ¿cómo lo hizo? Como lo hizo Elías. Es interesantísimo, ¿no? Muy bueno que lo mencionaste, América. Elías, después de esto, salió triunfante. Se acabó, ganamos. El pueblo reconoció que Dios es Dios. Se mataron a los profetas. Ya está, gana, o sea, el momento más alto, digamos, de ese pueblo. Y en minutos las cosas se virtieron, pero completamente. Fíjense que interesante como el mismo rey Acab, que también es otro de los pecados que tiene o sea, que tenemos nosotros que ver. Ah, por ejemplo, nosotros yo como jefe de mi casa, de mi familia, yo tengo que ejercer mi liderazgo. Mi liderazgo es conducir a mi familia en el camino del Señor, como tenía que hacerlo Adán. Y viene Elías, viene Acab viendo todas estas cosas. Él obedeció a Elías, le dijo, se fue y todo lo demás. Viene la lluvia y la mujer lo cambió, pero así. No, pudiste haber visto el fuego, lo pudiste haber presenciado, este tipo se muere. Y punto. Bueno, ahí ustedes ven quién estaba ejerciendo el liderazgo y cómo cuando se le deja, y todo lo que hace. Fue Jezabel la que, mm, ustedes van a ver también la viña de Nabot, la que pone todo esto y él se deja llevar. Entonces, ah, mm, Dios nos manda, nos lleva, nos pide a nosotros que nos mantengamos firmes en su palabra, independientemente sea quien sea. Hay mucho más cuando mi rol es el de ejercer mi liderazgo en ese sentido. Bueno, son muchos los pecados, ¿no? ¿Dónde veo el amor? La mejor parte. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Ajá, Roberto. Sí. El amor de Dios se mira en que uno que podemos ver que Dios es Dios, ¿va? Ajá. Que debemos adorar solamente a un Dios que es a Dios, ¿va? Ahí miro el amor de Dios, y el otro, el amor de Dios, donde lo miro en que si confiamos nosotros en Dios, Él hace las cosas que nosotros le pidamos. Por ejemplo, Elías pidió que no lloviera, no llovió. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios. Y allí se mira el amor de Dios, porque Dios confía en nosotros y tenemos fe, como un grano de mostaza. Y Él cumple sus promesas, ¿verdad? Y hacia nosotros, y Él dice que confiemos en Él, que Él nos va a dar todo, tenemos que confiar, ¿verdad? Entonces Gracias. miren, de ahí miro el amor. Excelente, Roberto. Ahorita vamos a darle chance a Juan y a América. Yo voy a añadir algo de eso que es importante, Roberto, sobre cómo nos responde Dios. Porque tienes mucha razón en que hay que confiar en Él y que Él siempre nos responde.
Y ahorita voy a añadir un poquitico más sobre cómo nos responde. América y luego Juan. Bueno, el amor de Dios aquí se ve de una manera pues, majestuosa en el cumplimiento de su palabra, desde que Él dice todo lo que va a pasar si lo dejan. Entonces ese es amor, en que realmente Dios es verdad, Dios te está diciendo la verdad. En el cuidado y provisión que tuvo para con el profeta Elías, primero lo lleva a un lugar privado donde trata con él y luego lo pone en público ya cuando él está fortalecido y confiando completamente en Dios. Y en la provisión que da a los profetas que Abdías puede ocultar para que no sean muertos, que no los maten. Y pues principalmente la manifestación de su poder para preservar a un pueblo y así cumplir el propósito de la gran historia, ¿no? Y de la cual nosotros somos bendecidos, preservar el pueblo de Israel con un propósito y del cual nosotros también tenemos esa bendición. Gracias, América. Muchísimas gracias. También voy a comentar un poco sobre eso porque lo que acabas de decir es bastante profundo, porque quizás no se vea el resultado. O sea, si tú lo ves desde afuera, dirías, Dios perdió su tiempo. ¿Por qué? Porque la gente no se devolvió al final. Pero no, definitivamente es importante lo que está haciendo. Y voy a añadir un poquitico más hacia el final. Juan. Ya, sí. Yo veo el amor de Dios cuando Él, como dice en su palabra, que Él no quiere la muerte del impío, sino su arrepentimiento. Así que para que el pueblo de Israel se arrepintiera, Él envió al profeta Elías y hizo esos grandes milagros. Al igual, hoy vemos el amor de Dios con este curso de Academia Cristo. Dios está enviando a nosotros, un pueblo también que se ha desviado de los caminos del Señor y surgen ustedes, ¿verdad? Para estar instruyendo al pueblo y volviéndolo nuevamente al camino, al arrepentimiento y enseñándonos nuevamente cuál es el verdadero mensaje de Dios. Gracias, Juan. Bueno, quiero volver un poco antes lo que dijo Dagoberto. El poder de la oración es uno de los poderes más grandes que nosotros no utilizamos. Dios nos dice a nosotros que le pidamos a Él que cuando dos personas se pongan de acuerdo en su nombre, Él concede todas las cosas. Pero entendamos nuevamente en todo el contexto. Lo que Dios quiere decirnos a nosotros es que Él siempre, siempre responde. Ahora, ¿cómo responde Dios? Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que pedirle, porque Dios es Dios y sabe más que yo, es que, ah, ah, es que la oración tiene que ser como la que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el monte, en el jardín de Getsemaní. Dijo, Padre, si te es posible, quitarme esta copa de la cual voy a beber. O sea, que así sea. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Tú sabes mejor que yo lo que debe hacerse. Y él sabía. Y evidentemente después de eso vemos qué pasó. La copa no fue quitada, la copa se dejó. El Señor nos va a responder siempre. Siempre. No hay otro. Te va a decir varias cosas. Uno, la forma en que Dios nos responde, y muchas veces es así, es que nos dice a nosotros, y la que más nos gusta, es que te dice, sí, Dagoberto, que me pediste tal cosa, ¿cómo no, Dagoberto? Aquí lo tienes. Y es exactamente, y wow, le decimos, Señor, gracias por, y lo hace muchísimas veces, ¿ok? Sí. Nos puede decir también, sí, pero más tarde, ¿ok? En el momento no, y más tarde viene lo que el Señor está pidiendo para nosotros. Segundo, nos puede decir, ¿sabes qué? Te voy a dar algo inclusive mejor de lo que me estás pidiendo. ¿Cómo lo hizo con Salomón? Salomón le pidió algo y le dio algo muchísimo más grande. Muy bien. 4. Te puede quitar el deseo y la intención de lo que estás pidiendo. O sea, muchísimas veces yo he pedido cosas que después le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo creo que, ¿te acuerdas lo que te pedí? No, no lo necesito, ¿sabes? No creo, estoy bien como estoy. Entonces te quita el deseo. Y quinto, y muy importante, muchísimas veces, gracias a Dios
O sea, gracias a Él y gracias a su amor, Él nos dice que no. Y nos dice que no porque Él sabe que no nos conviene. Siempre responde. Y aun cuando dice que no, lo dice para nuestro beneficio. 3 veces le pedí al Señor que me quitara esto y el Señor me dijo, te basta con mi gracia. Entonces, nosotros oramos porque es muy importante, pero siempre ponemos las cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo oro por una persona que está enferma, y esa persona muchísimas veces, o sea, eso pasa un montón, se recupera completamente y de una forma muy rápida, gloria a Dios por eso, porque esa es la mano de Dios. Si la persona no se mejora y muere, gloria a Dios por eso, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y esperemos que simplemente sea que eso es la forma en que Dios llamó a alguien a casa y está muy, pero muy bien. América, con respecto a la misericordia de Dios, pareciera Dios no pierde su tiempo. Estas historias están aquí para mostrarnos a nosotros lo importante de todo esto. Y tanta gente, o sea, aunque el ejemplo quizás de ellos no funcionó, a nosotros nos sirve. Y nos sirve de advertencia, y nos sirve a nosotros de su palabra, nos alimenta para que, bueno, nosotros nos mantengamos firmes. Entonces sí, sirve y sirve bastante. Y vemos que al final del día Dios hace todas estas cosas para que no quede ninguna duda de su amor y todas las cosas que Él hace para traer a su pueblo a sí mismo. Él no escatima gastos, sino escatimó su propio Hijo para eso. Si Dios hace todo y nos está llamando con todo lo que tiene, y eso es una verdadera bendición. Que sí, el amor de Dios está por todos lados. Él pudo habernos destruido, no nos destruyó. Inclusive, no hemos hablado de las partes difíciles. Por ejemplo, ejecutar a 450 profetas de Baal. Esto no es nuevo. Dios le dijo al pueblo de Israel cuando tomaron jueces que acabaron con todo ello, porque esto era un problema. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros en su misericordia, oye, esto es serio. La desobediencia mata. Nuestra desobediencia nos mata. Es un suicidio colectivo lo que estamos haciendo nosotros cuando nos alejamos de Dios. ¿De qué forma no vamos a entender que Dios nos está diciendo a nosotros que es serio mantenernos a nosotros cerca de Él? Y Dios quiere estar seguro de que nosotros sepamos. Nadie va a llegar el día de mañana, el día del juicio, y cuando venga el juicio de Dios, va a decir, yo no sabía, tú no me lo dijiste, yo no sabía que era tan serio. No, es serio. Alejarse de Dios trae consecuencias terribles, eternas. Y yo tengo que ser bien fuerte con mi propia naturaleza pecaminosa. Tengo que decirle, hey, este pecado te mata. No vayas por allí. Cuando yo veo algo que me haga tentar, hay que ser fuerte. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Tengo que ver las cosas del mundo que me tientan, de las cuales yo me podía sentir, wow, mira, los pecados del mundo de los cuales uno se vanagloriaba, ahora son, ahora son vómito. Ahora el perro vuelve a su vómito. Dios es fuerte, Dios nos habla en ese lenguaje. Porque es verdad, porque las consecuencias de la desobediencia matan, son profundas y son eternas. Entonces, el amor de Dios está allí. Cuando Dios muestra que hace juicio, está allí. No, el problema de los profetas de Baal no fue que fueron ejecutados. Ese es el menor de los problemas. Porque ejecutaron a Pedro, ejecutaron a cientos de cristianos, ejecutaron a Cristo. Ese no es el problema. El problema no es que me ejecuten a mí mañana. El problema es que me ejecuten cuando en mi corazón hay otro Dios y no Él. Porque si uno de las personas pierde su vida por confesar a Cristo, con Cristo en su corazón, ojo, eso es ganancia. Eso no es el problema. O sea, el problema no es la ejecución. El problema Dios está mostrando a nosotros que es grave, que las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de romper el primer mandamiento son terribles. Y no tengamos otra cosa más que y nos vuelve a nosotros a hacer lo mismo, a decirle al Señor, refuerza nuestra fe. Refuerza nuestra fe. ¿Qué me enseña Dios? Bueno, aquí está, ya hablamos de esto. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? No sé si ustedes quieran añadir un poco más sobre qué le pedimos a Dios.
Dagoberto. Yo creo, pastor, que en este tiempo ¿cómo que llama? Es difícil ser cristiano. No es que es difícil, va. Es que ser cristiano no es difícil. Lo difícil es sostenerse como cristiano. Tenemos tantos dioses ahorita que los están atacando ahí. Y muchas veces uno tiende a caer, va. Tenemos las redes sociales nosotros los utilizamos para bien, está bien, pero la mayoría se utilizan para mal, ¿va? Se utilizan para meternos en la cabeza cosas, videos que nosotros vemos. Ahora es tan fácil ver en una película que los hombres se estén besando, ¿va? Ya no era como antes que uno sentía eso raro, pero ahora ya lo estamos sintiendo como normal, ¿va? Y incluso aquí, ¿cómo es que llama? Aquí ya vemos ya estamos viendo la persecución de la iglesia, donde no se debería dar. Por ejemplo, vemos en Nicaragua, hay un pleito entre el gobierno y la iglesia católica. Ya hay una persecución ahí en Nicaragua de la iglesia. Entonces, nosotros en este tiempo vamos a ser probados. Yo no sé cómo va a llegar un momento en que un pastor, no sé si lo va a hacer, va. Se lo van a exigir en que tiene que casar 2 homosexuales. Entonces, ahí va a ser el problema. Si no lo hace, lo van a meter a la cárcel. Entonces, yo miro ese momento. Entonces, ahí vamos a ver nosotros de qué estamos hechos. Si realmente somos cristianos, va. Que somos probados, si estamos dispuestos a morir por él, va. Entonces, en este instante, estamos siendo probados y vamos a seguir siendo probados, ¿va? Entonces, aquí hay que ser verdaderamente cristianos, ¿va? Hay que pedirle a Dios, Roberto, como estás diciendo, porque realmente el espíritu quiere, pero la carne es débil. Y cada uno de nosotros lo que tiene que pedirle a Dios es que nos mantenga firmes en los momentos de dificultad y en momentos de testimonio. Pidámosle a Dios que nos mantenga firmes cuando llegue el momento. Pero generalmente el problema no es cuando llega el momento. El problema es en el día a diario. O sea, el día a diario, todos los días tenemos la oportunidad de dar testimonio y no lo hacemos. Y eso es algo en lo cual si fallamos en lo pequeño, vamos a fallar en lo grande también. Hay que pedirle a Dios que nos mantenga, que es toda la razón. O sea, estas todas las cosas que estamos viendo, estamos en guerra con el mundo. No va a llegar el día, Roberto, en que eso pase. Ese día ya tiene rato pasando. No hay una denominación que no esté contaminada. No hay ninguna. No hay, o sea, yo pertenezco a la iglesia luterana y lamentable y tristemente te puedo por mi denominación. O sea, el grupo más pequeño somos nosotros, que se mantiene todavía pegado. Pero la mayoría, o sea, el grupo más grande de la iglesia luterana está haciendo exactamente lo que tú estás diciendo. Por eso es que al final del día nosotros lo que tratamos es que la gente conozca las escrituras y tenga una relación con Dios irrompible, que es lo más importante. Estoy muy orgulloso, porque realmente ser luterano no es eso que tú estás viendo ya. No es toda esta gente que usa ese nombre y al final del día hacen lo que les da la gana. Pero como decía Lutero, simplemente vamos a la fuente. No hay tal cosa como una teología luterana, sino simplemente ir a las enseñanzas bíblicas. Eso es todo. Y eso es lo que queremos que ocurra. Y sí, eso está ocurriendo. Eso ya ocurre. Y va a seguir ocurriendo. Nada nuevo. No se alarmen. Simplemente son los dolores de parto que sabemos que vienen. Agarremos aire. O sea, los dolores de parto para las mujeres que lo conocen no son agradables. Pero ¿qué hay después del parto? ¿Qué hay después de los dolores de parto? Hay vida y abundancia. Entonces, nosotros con esa perspectiva agarramos aire, ¿no? Y cuando me la esté poniendo difícil, cuando la está ya viendo difícil, recuerdo que Dios está preservando su siete mil. Y que el triunfo ya está, ya el triunfo está. Pero sí, por mi parte,
Como el apóstol Pablo, dejemos que Dios sea Dios, Roberto. Cada día vamos a tratar de mantenernos firmes, pero recuerda que Cristo es nuestro Salvador. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahí está, esta es la confianza que yo tengo, que el que comenzó la obra en ti, la va a llevar hasta el final. En otras palabras, todas son las promesas de Dios de su gracia hacia nosotros. Yo también, yo como tú, yo me veo en el espejo y como el apóstol Pablo digo, ¿cuándo voy a salir de este cuerpo de muerte? Yo también. Está bien que tengamos esa sensación y esa inconformidad, que nunca estemos conformes con el pecado. Pero cuando tengo eso y que el diablo me quiera poner y me quiera deprimir y me quiera decir que ya no soy un verdadero cristiano, le digo no. Porque Cristo es mi Señor y mi Salvador. Porque Cristo me ha perdonado. Y Cristo me renueva y me hace perfecto. Listo para entrar a las puertas del cielo. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Cristo sea siempre nuestro Salvador. Que sea la gracia la que abunde en nuestros corazones. Y de allí seguirá brotando nuestro proceso de santificación. Muy bien, excelente. ¿Cuándo vamos a compartir este mensaje? En todo momento, pero principalmente, ¿cuándo podemos decirlo? ¿Alguien quiere decirme cuándo sería bueno compartir esto? Y ya vamos a finalizar la clase de hoy. Bueno, lo podemos, América. Podría decirse cuando hay persecución en la iglesia, o sea, cuando vemos que son muchos los que están en contra, pero vemos el ejemplo de este profeta Elías que se mantuvo a pesar de que en ese momento era el único. Excelente. Y va a pasar, América. ¿Sabes qué? Ustedes, o sea, el español a veces se me está olvidando y el inglés, no crezco en el inglés y se me olvida el español, me voy a quedar mudo. No, hay una cosa que se llama el background, o es mis antecedentes culturales históricos. Uno viene de diferentes, viene aprendiendo y vamos creciendo. Y vamos creciendo. Y muchos de ustedes, en la medida de que están escuchando la palabra, y porque este no es el mensaje, mi mensaje, este no es el mensaje de Academia Cristo, este es el mensaje de Dios a través de la palabra. Va a pasar lo mismo que pasó conmigo, que ha pasado con todos. O sea, la palabra te convence y te transforma y ya te crea el compromiso de mantenerte firme a ella, porque es mal negocio. Entonces quizás ustedes van a tener la oportunidad de compartir este mensaje en su iglesia, como está diciendo América. Y no crean que siempre va a ser bien recibido. No crean. Si Jesús lo crucificaron, también le va a pasar a ustedes. Pero no importa, es un acto de amor. Y cuando eso ocurra, manténganse firmes. Y si llega el momento donde ustedes ya ven que no, que van en contra de la manera y que la gente no va a cambiar, entonces quizás tendrán que tomar una decisión ustedes más adelante. Es una cuestión de ustedes muy personal. Pero es parte de lo que Dios hace y está bien, está bien. O sea, es mejor estar, o sea, como Dios dice, separarse de aquellos que predican otra cosa que no es la palabra como tal. Dagoberto. Yo creo que este mensaje es bueno compartirlo en todo tiempo, ¿va? Yep. Porque en todo tiempo, porque hay que decir que Dios es Dios, es el único Dios y es el único Dios vivo y todos los demás son dioses muertos, dioses inventados, ¿va? Y Yes. entonces este mensaje es para todo tiempo, para toda ocasión. Amén. Cuando, como dice la palabra, Roberto, cuando sea en inglés, in season, out of season, significa cuando sea la estación o cuando no sea la estación. ¿Qué es eso de cuando sea estación o no? O sea, cuando la gente lo quiera recibir de buena manera o no, cuando sea popular o sea impopular. Ahorita es bien impopular y se va a convertir más en impopular. Hubo un tiempo donde la gente estaba recibiendo la palabra con más agrado. Digamos que era más popular en season, en estación. No es la estación del evangelio, no importa. Igual lo predicamos como lo hizo Elías. Lo demás, que aprende. Bueno, Baal y Acera, Elías y Eliseo. Rapidito. Baal, la palabra lo consideraban el dios de la lluvia. Baal era, la palabra Baal en hebreo realmente significa Señor. O sea, como decir Dios. De hecho, muchísimas veces para referirse
en este lenguaje a Dios sencillamente decían Baal. A veces se utilizó incluso el nombre de Baal para referirse al Dios verdadero, porque estaban diciendo Dios. Les doy un ejemplo, es como cuando, si ustedes van a una Biblia cristiana, ¿cómo se llama? En un país musulmán, eh, el nombre de Dios es Alá, porque Alá es Dios. Y Alá es el mismo Dios musulmán, que no es nuestro Dios, porque nuestro Dios, aunque ellos dicen, o sea, es el Dios trino, no estamos hablando del mismo Dios. Entonces, aunque el mismo nombre es el mismo nombre, realmente es otra cosa. Entonces, esto ayudó mucho al sincretismo de lo que estaba ocurriendo. Pero Baal se conoce como esta figura que está aquí, que es el dios de la lluvia. Si se dan cuenta, ven en la figura que él tiene como la mano levantada. Y tiene la mano levantada porque miren la otra mano donde tienen aquí, lo ven aquí. Déjenme ver si cojo el lápiz, lapicito. ¿Ven? Mírenlo aquí, miren lo que tiene en la mano. Y la mano la tiene levantada también. La tiene levantada porque se supone que está a punto de lanzar un rayo. Va a lanzar un rayo a la tierra, que significa cuando caen rayos cae lluvia. O sea, va a lanzar, él es el dios de la lluvia. Lluvia, agua es vida en el Mediterráneo. Oye, es vida. Si no hay agua, no hay nada. Este es un dios sumamente importante y sumamente poderoso, muy generalizado en todos lados. Si hay lluvia y hay agua, la tierra es fértil. Entonces, por lo tanto, él se considera también el dios de la fertilidad. También, como parte de la fertilidad, todo lo que es fértil es algo que viene relativo a Baal, y por lo tanto los seres humanos, muy ingeniosos, en su adoración a Baal, tenían en sus templos, entonces se les dio la brillante idea de que una de las formas en las que ellos podían incentivar a Baal a mandar más lluvia, a ser más productivo, era haciendo actos fértiles, que significa orgías. Entonces, a las prostitutas del templo, las orgías tremendas, porque eso excitaba a Baal, y Baal entonces mandaba más lluvia y todo el mundo era feliz. Miren, a mí me da tristeza cuando en mi iglesia, en nuestras iglesias, me da tristeza que no veo casi hombres. Me da alegría ver las hijas de Eva. Hay muchísimas mujeres en nuestra congregación. Gracias a Dios, el porcentaje, sin equivocarme, mínimo 4-1. Mínimo 4-1, 5-1. 5 mujeres por cada uno. Si nosotros implementáramos este servicio de adoración de Baal en nuestras iglesias y llamáramos a las prostitutas para como parte del servicio, ¿ustedes creen que se llenaría eso de hombres? Yo creo que la respuesta, ustedes la conocen igual que yo, tristemente sería así. Porque esa es la naturaleza pecaminosa que tenemos todos. Pero bueno, Dios dijo que por sus frutos los conocerás. Tenemos un Dios muchísimo más elevado que esto. Ese es Baal. Entonces Baal, muy importante también, Baal, los dioses en ese entonces también, la gente es territorial. O sea, en esta región, aquí el dios de esta región se llama Baal, y aquí si tú quieres que algo pase, tienes que ir con este dios y no con el nuestro. Entonces por eso se hacía tan tentador también para los de Israel. Imagínense ustedes también para la gente de Israel. Igual tenemos a Acera. Acera era el equivalente de Baal. Baal era como el tope de todos los reyes del panteón, y Acera era la hermana de Baal, era su hermana, y aparte de ser su hermana, también era su concubina. Ustedes ven ahí nuevamente como no tiene nada de malo que te acuestes con tu hermana, porque después de todo, pues, todo eso es fertilidad, y nuevamente por tus frutos los conocerás. Los que vieron la película me parece esto, ¿cuál es hay una película muy famosa donde aparece que el rey tiene relaciones con su hermana. Gladiador, la película Gladiador. El emperador que queda el hijo le dice a su hermana que ella le va a ser su mujer. O sea, en aquel entonces eso es normal. O sea, por sus frutos los conocerá. Esto es muy común en el mundo pagano. Entonces, esto era una gran tentación para el pueblo de Israel. Por lo tanto, siempre Dios quiso eliminar por completo a todos estos. Estos fueron los dioses que introdujo Acab y Jezabel.
Jezabel, miren, echamos para atrás un poquito. Sabel, aquí está el nombre de Baal. Su papá se llamaba Israel, que significa Baal está con él. O sea, ellos fueron los que ya no era no fue simplemente la idolatría a las vacas que puso Jeroboam, sino que llevaron esta idolatría a un nivel completamente diferente. Esta se convirtió en la religión oficial del pueblo de Israel. Y la persecución que trataron de erradicar a todos los que hay. Entonces, para que conozcan un poquito. Eso es lo malo. ¿Y por qué es importante? Baal, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad. ¿Y qué hace nuestro verdadero y único Dios? Dice, tú eres el hombre de la lluvia. Tú eres el que decide cuándo llueve o no. Bueno, aquí el que decide cuándo llueve soy yo, no tú. Y en tus terrenos te voy a retar en tu terreno. No va a llover en los próximos 3 años, para que no haya duda de que no es una cuestión de no, esta semana no llovió. En 3 años, cuando yo lo diga, cuando yo lo determine, llueve, no antes. Y te reto ahora con tus 400 a que traigas uno de esos rayos que tú lanzas, que vas a lanzar, lánzate uno. Por eso ustedes ven la burla de Eliseo. Y es una burla que trata de despertar a la gente. Que trata de despertar qué están haciendo. ¿Qué están haciendo? No es solamente allí, la Biblia lo habla mucho. Hay otro pasaje, no recuerdo exactamente donde el profeta dice, básicamente, yo lo leo y digo, Dios lo que está diciendo es, oye, ustedes son idiotas. Ustedes no se dan cuenta que ustedes agarran un pedacito de palo y con ese pedacito de palo agarras la mitad la cortas, la haces leña y cocinas con ella, y con la otra mitad agarras un cuchillito tú solito, le abres los ojitos, le pones una boquita y lo pones en un rincón y luego te inclinas a él y le dices, este es mi Dios. O sea, tú eres loco. O sea, o sea, ¿cómo cómo cambias esas cosas por el verdadero Dios? Y lamentablemente, nuevamente cuando veo en ese espejo, muchísimas veces hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nuestra confianza en cosas creadas por nosotros, que no son nuestro Dios como tal. Bueno, Eliseas, ahora sí hablemos de lo bueno. Elías y Eliseo, ya vimos bastante de Elías, nuevamente el Tisbita, gran profeta. Sin embargo, en la historia, nuevamente todos los profetas, Elías reconoce lo mismo que reconoció el apóstol Pablo, que reconocieron todos. ¿Qué pasó después de esa gran manifestación? De que ya ganamos, por fin, Dios mostró su poder. A los minutos que estaba haciendo Elías, practicas para que te tengo. Y él lo dijo después de eso, Señor, quítame la vida. Yo no soy mejor que ninguno de mis antepasados. O sea, mírame dónde estoy. Acaba de pasar esto y estoy corriendo estoy asustado. Este pueblo no va a cambiar. Sí, Elías no era mejor que ninguno de sus antepasados. Como nadie, ningún ser humano ha sido mejor que los otros. Pero aquí el héroe de la historia no se llama Elías. El héroe de la historia es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial que nos ama. Y dice, no te preocupes, Elías. No te mires a ti, mírame a mí. Mira lo que yo hago contigo. Y el amor de Dios es permanente para todos sus hijos. Y por eso está Roberto que dejemos que Dios sea Dios. Nos regocijamos en eso. Bueno, Elías, ya Dios le dice, ve y busca a Eliseo. Aquí tengo algunas notas sobre Eliseo. A ver, son tantas cosas. Elías es muy importante. Estuvo nuevamente en conflicto completamente con Acab y con Jezabel. Elías enfrenta más adelante a Jezabel y a Acab por el asesinato a Nabot, por la viña. Nuevamente un trabajo difícil, pero allí va. Elías tiene la bendición de Dios, no otra cosa, de haber sido arrebatado al cielo sin morir. Y esto no es simplemente porque Elías sea más importante, ¿no? Por la gracia de Dios, pero que nos muestra a nosotros que así como Elías no conoció la muerte, tampoco nosotros la vamos a conocer, aunque moramos.
Así nos lo dice Cristo. Aquel que cree en mí nunca morirá, aunque muera. Entonces, él tuvo la fortuna de no conocer la muerte. Algunos, yo oro porque Dios venga mañana, que venga hoy, y entonces nosotros no, quizás no conozcamos la muerte tampoco. Pero lo que hago para esto es confesar, tratar de alcanzar a todos los que pueda antes de que eso ocurra. Porque después de que eso ocurra no hay más. Entonces, eso es lo que Dios nos está preparando a todos nosotros, para que salgamos y compartimos todo esto, ¿no? Eliseo es básicamente uno el que comienza a exterminar todo a Baal y sacar a Baal de allí. Eso pasa, nuevamente después se elimina a Baal, pero el pueblo no se devuelve. Interesante, a pesar de que Baal queda eliminado y Astera también, el pueblo sigue estando lejos de Dios como tal. Luego viene, eso lo hizo a través de Eliseo. Eliseo continuó con lo que Elías había hecho. Sanó las aguas de Jericó. 42 muchachos salieron a burlarse de él y el Señor los castigó. Salieron unos bosques, unos ojos del bosque y lo despedazaron. Y hizo algo muy similar a lo que hizo Dios con Elías, que multiplicó el aceite de la viuda. También resucitó al hijo de una familia sunamita, en fin, hizo un montón de cosas. Pero vemos también a Elías en el Nuevo Testamento, donde, ¿ustedes se acuerdan dónde aparece Elías en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, Dios cita, dice que alguien vendrá con el espíritu de Elías. Ese alguien era nada más y nada menos que nuestro gran hermano y profeta. ¿Quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista, que él vino con el espíritu de Elías. ¿Qué significa el espíritu de Elías? Con el mismo ministerio, con el mismo espíritu, a proclamar arrepentimiento, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, vuélvanse, el Señor está cerca, tan cerca que lo pueden tocar. Aquí está al lado mío el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan cerca que van a echar ustedes sus manos sobre él y lo van a crucificar. Arrepiéntanse. Entonces, ese fue Elías es mencionado un montón de veces en el Nuevo Testamento, uno de los grandes, realmente una profeta que tuvo la bendición de Dios de proclamar su palabra en muchísimas formas y también nuevamente mostrarnos cómo al final del día no se trata de él, sino se trata de Dios y su misericordia, como él también es un ser humano, con dudas, con debilidad igual. Y aquí, ¿y dónde lo vemos entonces? ¿Dónde se aparece nuevamente Elías? Ya se las puse ahí en la pantalla. Marica estaba mirando por otro lado, pero yo. Pero ¿en qué momento aparece Elías nuevamente en el Nuevo Testamento? En el monte de la transfiguración. Así es. Ahí apareció nuevamente Elías con Moisés, animando a nuestro Señor Jesucristo, preparándolo para lo que Él vino, para llevar a cabo nuestra salvación. Démosle gracias a Dios por todas las personas que vendieron. Bueno, voy a parar aquí nuestra grabación, pero les voy a dar la tarea.